Bienvenidos, esto es Razón de Estado. Hoy nos acompañan los licenciados Julio García Merlos y Alejandro Balcells, ambos abogados y notarios. Bienvenidos a Razón de Estado. Si me permiten, en 90 segundos intentaré hacer un resumen del complejo tema para el que tendremos 18 minutos para resolver. Es innegable que ciertos comportamientos y veredictos del Tribunal Constitucional han provocado disgustos, desgaste y pérdida de respeto por la máxima corte, pero la solución a esa disfunción es reformar el sistema, perfeccionar la política, subir el nivel del debate público, no destruir el poco Estado de Derecho que nos queda. Hoy tenemos un problema no menor que resolver, que es evitar que las bandas criminales sigan consolidando la captura del Estado a través del secuestro de las Cortes de Justicia, en este caso. El Ministerio Público, y resumo brevemente, descubrió que varios diputados, algunos electores de la Comisión de Postulación y aspirantes a magistrados de las Cortes se reunieron con Gustavo Alejos, detenido por corrupción y quien usa de oficina de tráficos y trampas el centro de detención donde guarda prisión preventiva, esperando a que lo juzguen los jueces que pretende colar en las Cortes, él mismo. El Ministerio Público presentó un amparo en la Corte Constitucional pidiendo que, por los vicios descubiertos, se anulara el proceso de elección de Cortes. Dicha Corte ordenó al Congreso excluir a los candidatos a magistrados cuya honorabilidad fue comprometida por participar en reuniones con un supuesto capo mafioso en prisión preventiva. Un operador, como capítulo siguiente, un operador de estas mafias señalado de no apto para ser juez, denunció a los 4 magistrados de la Corte Constitucional que ordenaron al Congreso no incluir a los amigos del reo Alejos como candidatos a jueces. Esa denuncia contra los 4 magistrados se hizo en la misma Corte Constitucional. Como era de esperar, y entiendo que es su derecho, se dieron a sí mismos un amparo. Resulta ahora que el escándalo o el crimen no es que un conocido criminal que espera en el preventivo a ser juzgado intente colocar los jueces que le juzgarán, sino que la Corte Constitucional se dio un amparo a sí misma para defenderse, pues la atacaron porque quería evitar que un bandido escoja jueces. Hay muchas cosas que corregir, mejorar y reformar en nuestro país, empezando con la misma Corte Constitucional, pero hoy lo responsable es evitar que las Cortes de Justicia sean aún más contaminadas por la mafia. Licenciado García Merlos, empezamos con usted. ¿No es sospechoso que desde las cárceles y desde el Congreso se conspire para decapitar a la Corte Constitucional por un autoamparo, cuando el verdadero problema de hoy es que el crimen organizado, nada nuevo, quiere secuestrar el sistema de justicia para que reine la impunidad? Definitivamente, Dionisio puso una pregunta, digamos que es importantísima para entender esta crisis, y hay que comprender que definitivamente el sistema de elección de cortes ha estado siempre manipulado por distintos sectores. La anterior estuvo manipulada por Alejandro Sinibaldi, por Manuel Valdizón, por distintos operadores como el rey del tenis, ¿verdad? Y es importante entender esto porque el sistema en gran medida ya está colapsado. Demostró pues que en papel era una buena idea, pero en la práctica lo que resultó, nadie creo que se imaginó que habiendo 5 universidades o 4 universidades con reputación reconocida, iban a surgir nuevos 10 universidades con la intención de cooptar las comisiones de postulación. Creo que era difícil imaginarse lo que tan rápido iba a surgir esta perversión. Sin embargo, sí quiero señalar un punto que es muy importante en esta crisis respecto de las conclusiones que se llevan de la participación de Gustavo Alejos. Yo tuve la oportunidad de leer el informe del Ministerio Público, son 112 páginas, y la sentencia del expediente 1169 de la Corte de Constitucionalidad, que son 60 páginas. Lo decía Alex Balcells en alguno de sus comentarios en Twitter, creo yo, que mucha gente se apresura a comentar y ni siquiera lee los expedientes, y también se ataca fácilmente que alguien, digamos, que critica una sentencia o una investigación es del pacto de corruptos para desacreditarlo. Hay algunas cuestiones que me preocupan de esa investigación. De la investigación del Ministerio Público sí quiero señalar que no encontré prueba alguna
Eso es muy preocupante. Solo para entender su argumento, licenciado García Merlos, ¿no encontró prueba alguna de lo que sucedió en las reuniones que tuvo Gustavo Alejos en prisión preventiva con el grupo de aspirantes a magistrados, diputados y digamos, miembros de la comisión de postulación? Es correcto. Y pero nada más para enfatizar sobre eso, licenciado, hay que ser bastante ingenuo para, digamos, no darse cuenta que no se juntaban a contar chistes o a intercambiar estampillas de algún álbum que seguro debe ser de pornografía, sino que sin duda alguna, conociendo la trayectoria de un personaje como Gustavo Alejos, que es un capo mafioso clásico, tradicional y conocido, y que además se ha dedicado a secuestrar el Estado y sus instituciones, a dilapidar el presupuesto nacional desde el gobierno de la UNE, que fue cuando él llegó al poder y siguió de largo con los mismos, etcétera. ¿Es ser muy ingenuo o no cree usted que de plano no estaban ahí contando chistes? No, qué excelente pregunta. Lo que sucede, hay que dividir en dos mundos este aspecto que usted acaba de señalar de la honorabilidad de los comisionados, de los candidatos y de los diputados que se reunieron con él, y diferente es los resultados de una investigación del Ministerio Público y de la resolución que puede tener la Corte de Constitucionalidad, porque definitivamente que llama la atención, y lo digo públicamente, o sea, las personas que fueron a visitar y que sus nombres salieron ahí, debiesen dar una aclaración. O sea, a mí realmente qué explicación podría dar yo de ir a visitar a alguien a la cárcel siendo un comisionado, un diputado o un nominado. Ya. Definitivamente de acuerdo con eso. Ahora, para seguir con esta dinámica, licenciado Balcells, sin duda alguna, el tema de fondo que se debe seguir discutiendo en Guatemala por la importancia que tiene es de que ese capítulo de Gustavo Alejos, el impresentable de Gustavo Alejos, reunido con este grupo de personajes que quieren participar de distintas formas en las Cortes de Justicia, es nada más una de las dimensiones de lo que llamamos la captura del Estado, en este caso las Cortes de Justicia, que es lo que está en juego en este momento. Coméntenos un momento si no nos hemos perdido realmente en la discusión sobre, por ejemplo, el autoamparo que se dieron los magistrados de la Corte Constitucional, o lo que mencionaba el licenciado García Merlos, de que realmente no se han juzgado a Gustavo Alejos, ni se puede determinar de que los visitantes que tuvo en prisión preventiva pues se juntaban a contar chistes. No nos hemos perdido en la discusión y estamos perdiendo, digamos, el verdadero foco donde debe estar toda nuestra atención, porque es nuestro sistema de justicia el que está en juego. Por supuesto, Dionisio, y gracias por la oportunidad. Yo, de hecho, ahí no me volví tuitero precisamente para ir generando un poquito de estas dinámicas, porque lo que veo es que muy fácilmente cambian la narrativa y se pierde lo esencial y se pierde el punto medular acá. La sentencia de la Corte de Constitucionalidad es una señora sentencia. Y uno de los puntos que hay es que esta sentencia, independientemente de que toda sentencia debe ser analizada y criticada, ojo, porque ese es uno de los puntos, pero esta sentencia toca el tema esencial de que era el agravio que el Ministerio Público denunció. Aquí tenemos que ver que el agravio que el Ministerio Público denunció fue que había indicios racionales para creer que persona vinculada con el crimen organizado, léase Gustavo Alejos, estaba intentando o lo estaba haciendo todo lo posible para interferir en el proceso de selección de cortes y con ello hacer nulo el sistema de control del sistema judicial en el sistema republicano. Ese es el punto medular de la sentencia. Que después podamos discutir todo el tema de que si por los plazos, de que esto y lo otro, está bien. Pero el agravio era ese. Y este era, si la Corte de Constitucionalidad hace 5 años y medio le hubiera puesto atención a los amparos que se promovieron en aquella oportunidad, no estaríamos en esta ocasión. Sí. Y es por eso entonces que el Ministerio Público, y es por eso entonces que el Ministerio Público activa a la Corte Constitucional, de donde sale la orden al Congreso de la República para que simplemente no acepte el que entren a la elección para las Cortes de Justicia estos aspirantes impresentables que se reunieron con el procesado Gustavo Alejos.
Claro, y el Congreso de la punto, República Dionisio, decide no acatar la orden de la Corte. ¿No es esto una clara disrupción y un golpe al Estado de Derecho en Guatemala, licenciado García Merlos? Al final la Corte de Constitucionalidad sigue representando el poco Estado de Derecho que nos queda, a pesar de todas las cosas que nos puedan disgustar por a veces las sentencias y los comportamientos que tiene. No, Dionisio, no estoy de acuerdo y voy a leer una parte de la sentencia porque creo que Alex no la leyó concretamente y es muy peligroso atacar ilegalidades con ilegalidades. O sea, podemos estar de acuerdo, digamos, que hay un criminal que debe, digamos, ser responsable ante la ley. Perdón, pero licenciado, esto no ¿qué ilegalidad con qué ilegalidad para entender? Que la Corte de Constitucionalidad viole la norma. Eso es muy peligroso. Le pongo el ejemplo concreto de la sentencia. Dice concretamente que los motivos por los que se estiman en riesgo tales derechos se resumen en la existencia de un hecho notorio de que las nóminas remitidas por parte de las comisiones de postulación fueron manipuladas e influenciadas por personas que se encuentran perseguidas penalmente y que hubo cooptación por parte de grupos de interés que ejercieron influencia en la elección de varios de los candidatos que participaron y fueron nominados. Esto es importante porque ellos tienen por acreditada la cooptación y manipulación del proceso de ciertos grupos y lo tienen como hecho notorio. Se da cuenta, Dionisio, que no hay prueba en el expediente del MP, no hay prueba en el expediente de la Corte de Constitucionalidad. Yo sí analicé estos documentos y le puedo decir que el Ministerio Público se fundamentó, por ejemplo, en un dictamen de la Fundación de Mirna Mac, que a su vez, por ejemplo, tiene como prueba y cita comunicados del periódico Nómada. Y eso es lo que finalmente en la presentación del Ministerio Público se pone como un hecho. Ahora bien, licenciado García Merlos, tiene usted razón. Esas son las evidencias, pero al final hay una verdad que es la verdad que podemos bautizar como la verdad del pueblo. La política son percepciones, son emociones, son sentimientos, y el desprestigio que está teniendo la política, el Estado en Guatemala, está alcanzando unos niveles de desgaste peligrosos. Al final, la Corte Constitucional sigue siendo el máximo tribunal de justicia en Guatemala y sus órdenes, aunque no gusten, se deben acatar. Si se quiere cambiar ese sistema, hay que entrar en otro esfuerzo que es importante y además necesario, pero hoy por hoy la CC es la Corte que da la última palabra en temas de ley y constitución. Entonces, el hecho de que desde el Congreso y desde las prisiones estén intentando decapitar a la Corte Constitucional es algo muy peligroso para el Estado de Derecho. Y tal vez aprovecho para plantearles un tema. Estamos en una especie de entre dos triángulos que confunden. El triángulo enemigo de la Corte Constitucional, que lo ponemos a la Corte en la punta del triángulo, y abajo, en una de las esquinas del triángulo, se reúnen quienes tienen críticas y reclamos válidos a comportamientos y existencias de dicho tribunal, como puede ser el caso del licenciado García Merlos, que es un profesional de reconocida honorabilidad. Y en la otra esquina de ese mismo triángulo se ubican quienes son fácilmente identificables como miembros de bandas criminales. Ambos grupos coinciden en querer descalificar a la máxima corte por razones distintas. El otro triángulo tiene en una esquina abajo, siempre la Corte de Constitucionalidad arriba, en una esquina tiene a los ciudadanos, juristas, organizaciones e instituciones que, a pesar de no estar necesariamente de acuerdo con todas las sentencias del Tribunal Constitucional, lo respetan y lo defienden para preservar el escaso Estado de Derecho que nos queda. En la otra esquina de este segundo triángulo están quienes alaban y promueven que la Corte Constitucional tenga agenda ideológica, en este caso de izquierda, para abrir y facilitar el camino del populismo de izquierda radical en Guatemala, que ya vimos a dónde lleva a las naciones. Les pregunto a los dos, ¿se puede hacer algo para conciliar las dos esquinas en cada triángulo donde hay instituciones, personas, ciudadanos válidas, respetables, pero que simplemente están en un claro desacuerdo, pero al final defendiendo intereses que son terriblemente destructivos para nuestro país, licenciado Balcells? Yo creo que sí. Y de hecho, quiero poner de ejemplo el que era el SEDECON, Dionisio, donde ahí convergíamos distintos pensamientos jurídicos en juntas directivas y en asambleas generales y coincidíamos en la defensa constitucional sin llegar a estos radicalismos en que estamos ahora. Yo creo que precisamente ese es el punto y eso es lo que debemos hacer. Por eso ayer que platicábamos con Julio le decía que me agrada debatir con él, porque a Julio no le voy a decir que es golpista,
pero a muchos que están coincidiendo con él, sí. Entonces, yo sí quisiera rescatar el tema de que aquí, primero que nada, tenemos que rescatar el tema de vivir en una democracia y en una institucionalidad republicana. Eso es lo primero, lo esencial, que nos dejen a nosotros las reglas del juego, que respeten las reglas del juego. Y ya después, con las reglas del juego, ya jugamos de una forma o jugamos del otro. Pero no se puede permitir que unos equipos metan goles con la mano y hagan faules en el área. Ese es el punto esencial. Ya, licenciado García Merlos, su opinión sobre los triángulos. No, definitivamente nosotros tenemos que generar debate. Este espacio es muy interesante porque se ponen los puntos sobre las IES y cuando eso empieza a suceder, empezamos nosotros a ver que coincidimos. Por ejemplo, el hecho que yo haya criticado a la CC y como muchas veces no hay espacio, no me da espacio para criticar a la Corte Suprema de Justicia, pero la Corte Suprema de Justicia por años ha cometido ilegalidades a la hora de integrarse en la Corte Suprema de Justicia. El Congreso también, yo lo decía, que los diputados realmente por decencia, por ética, deberían de explicar qué fueron a hacer a visitar a un presidiario que es conocido operador político. Ahora, eso no hay que confundirlo, por eso quería explicarme, porque puede hacer que tengamos más puntos de coincidencia que de oposición. Eso no hay que confundirlo con que yo exija que la Corte de Constitucionalidad, sea por tener probado un hecho, tenga que tener prueba de ello, claro, porque eso es muy peligroso. Ya. O que el Ministerio Público, si va a presentar una denuncia, la haga seriamente, porque no es lo mismo que lo hagamos los ciudadanos y que digamos, podemos decir, esta persona no es honorable, a que una institución del Estado o una corte lo haga. Ya. Ese es otro estándar. Nos queda 1 minuto y medio y así es el tiempo acá. ¿Qué hacemos con la orden que la Corte de Constitucionalidad le dio al Congreso para que no incluya en las listas para aspirantes a magistrados de las Cortes a los impresentables que se reunieron con Gustavo Alejos porque no son otra cosa más que impresentables y que al final se respete una orden del máximo tribunal? Licenciado Balcells, 30 segundos. No es tanto esa orden, sino que dice que se debe discutir la honorabilidad de cada uno de ellos dentro del Congreso, que es algo muy importante, Dionisio. Yo solo quiero recordar que hace 5 años y medio se eligió Corte Suprema de Justicia después de 43 segundos de debate parlamentario donde solo habló el Partido Patriota. Eso es lo que la Corte tal vez se fue a un extremo y puede ser criticable, y ahí estoy totalmente de acuerdo yo, porque ahora tienen que hablar todos. Pero el punto es que no puede un país serio elegir una Corte Suprema en pleno, o sea, los 13 magistrados, sin ni siquiera un debate parlamentario, que es lo que nosotros hemos hecho. Licenciado García Merlos. Lamentablemente, esperar un resultado de un sistema que ya colapsó diferente de lo que hemos tenido es iluso. Yo realmente creo que este proceso tendrá que acabarse y terminarse y nosotros replantearnos la reforma no solo constitucional, sino de leyes ordinarias, porque hay que cambiar todo el sistema de elección de jueces. Eso creo que hay coincidencia de los sectores y para mí esta elección ya, digamos, no va a arrojar unos jueces, digamos, de calidad que quisiéramos esperar. Excelente conclusión, licenciado García Merlos. Muchas gracias a los dos. Lo que queda claro es de que el pecado, el gravísimo pecado que tenemos los guatemaltecos de no haber empujado el que se llegaran a realizar las reformas al sistema de justicia, aunque no lo creamos, está haciendo más daño que la misma pandemia. Muchas gracias por su participación. Sin duda alguna este debate tiene que seguir en todas las mesas públicas de nuestro país porque sin duda alguna es un tema crucial. Gracias a ustedes también y por supuesto a nuestro público que nos ve y nos escucha. Esto es Razón de Estado.